Se puede suplir la materia prima petrolífera por otras materias primas alternativas para fabricar productos y como fuentes alternativas de energía. La respuesta es sí, con conocimientos químicos y de ingeniería. La superficie terrestre está cubierta generalmente de árboles y plantas, y la constitución básica de esos árboles y esas plantas, que además de ser recursos naturales renovables, está hecha de celulosa, que conforma una estructura rígida que les da la característica leñosa o de sostén. A su vez, la celulosa, su estructura básica, está constituida por secuenciaciones repetidas de glucosas en enlaces alfa-beta 1,4 glucosídicos alternos, tipos de enlaces que son característicos, únicos y especiales de la celulosa, en comparación con los almidones que manejan uniones de glucosas solo en enlaces alfa 1,4 glucosídicos y 1,6 en la ramificación, constituyendo las bases de amilosa y amilopectina en ramificación. Y que los organismos mamíferos tienen una constitución enzimática natural, capaz de romper los enlaces alfa de las secuenciaciones de glucosas en el almidón, para posteriormente utilizar a la glucosa como molécula generadora de ATPs en el ciclo de generación de energía, procesos efectuados en las mitocondrias de los organismos eucarióticos. Los rumiantes se pueden alimentar de celulosas provenientes de hierbas, pastos, plantas y árboles, pero ellos en su organismo enzimáticamente o por naturaleza no pueden degradar o romper los enlaces beta-glucosídicos existentes entre las glucosas que les brinda la celulosa. Lo mismo sucede con las termitas que consumen maderas. Por sí mismas y mismos esos animales no pueden, o su organismo rumen o estómago no pueden romper los enlaces beta-glucosídicos que unen a las glucosas. Ellos no, pero unos organismos parásitos que conviven en forma simbiótica son los que efectúan esa degradación o rompimiento por su dotación o capacidad enzimática natural que poseen. Un organismo simbiótico es aquel que convive con un organismo huésped o hospedero sin hacerle daño o perjudicarlo, de la cual ambos se brindan protección y ambos resultan beneficiados con los metabolismos de ambos y conviven energéticamente en paz. Como por ejemplo los bacilos bífidos contenidos en los yogures, son organismos benéficos para nuestro organismo, porque usan los nutrientes para alimentarse y a nosotros nos proporcionan otros que también los utilizamos para nutrirnos, además de evitar ocupando un espacio que podría llegar a ser ocupado por un organismo maligno o patógeno. Estos organismos parásitos benéficos que habitan normalmente en el rumen, aparato en donde se efectúan los procesos metabólicos de los rumiantes o intestinos de las termitas, rompen los enlaces beta-glucosídicos, utilizan componentes para su nutrición y dejan alimento suficiente para nutrir al organismo hospedero. A su vez, si se trata de una vaca, esta en posterioridad a nivel de ubres, estas glucosas van a ser transformadas en lactosa y galactosa y en otros componentes lácteos, además de que entran al ciclo de obtención de energía para su sobrevivencia. La glucosa, como molécula básica para la vida, nutrición, alimentación y energía de los seres vivos, también puede servir de materia prima para obtener lo que sea, lo que se nos antoje o lo que nos parezca, con las transformaciones químicas efectuadas. Lo mismo con otras moléculas o entidades químicas, nos pueden servir de base para síntesis de otras moléculas. Hablamos de la celulosa porque es la materia química que existe en vastedad y que cubre gran parte del planeta, y por ser un conglomerado químico económico y por ser una fuerza natural renovable y recuperable. ¿Qué necesitamos? Tener el dominio absoluto de los rempes u orbitales atómicos químicos para obtener la transformación que se nos pegue la gana. Conocemos la estructura de la glucosa de cabo a rabo hasta estereoisoméricamente, pero nos falta mucho conocer sobre sus campos energéticos y su reactividad. En preparatoria y hasta en universidad
La glucosa se estudia en forma simple, sin más profundidad, y no solo la glucosa, la inmensa mayoría de las moléculas químicas. ¿Ahí queda el estudio de las moléculas? No, las moléculas necesitan estudiarse más a profundidad, dominando los campos energéticos reactivos y de estabilidad molecular, mejor conocidos como orbitales o REMPes. ¿Qué son los REMPes u orbitales? Literalmente se definen como región espacio-energética de manifestación probabilística electrónica. En forma simple se definen como espacios, regiones o campos electromagnéticos responsables de que las reacciones químicas se lleven a cabo, efectuando así las transformaciones de la materia. Son regiones extremadamente importantes porque son las que deciden, junto a los espines electrónicos, si una reacción química se lleva a cabo o no. Más adelante estudiaremos a profundidad los orbitales o REMPes, su interacción y en conjunto con la teoría de su hibridación. En este momento, someramente, estudiaremos un poco sobre los orbitales de la molécula de la glucosa, molécula en estudio y dilucidación que nos ocupa. La glucosa es una molécula básica fundamental para su síntesis efectuada en las plantas mediante el proceso de la fotosíntesis. Recoge el calor del sol, calor que después va a ser transmitido a nuestro organismo para nuestra sobrevivencia, manutención y desarrollo. Por eso estamos calientitos por dentro, en una temperatura estándar de 37.5 grados centígrados. Entra en el ciclo de la formación y aportación de ATPs o de la energía a nivel de mitocondrias en los organismos eucarióticos. Los ATPs son moléculas de energía responsables de provocar la dinámica corporal y la síntesis de otras moléculas. Para entender su estructura tendremos que recordar algunas cuestiones de la química fundamental, básica, y recordar que el carbono es un elemento tetravalente, anfótero no metálico. Lo encontramos básicamente y elementalmente en el carbón por una reacción de combustión incompleta de los carbohidratos que se queman. Al ser tetravalente nos está indicando que solo puede formar 4 enlaces covalentes alrededor suyo, conforme la regla del octeto, la de completar 8 electrones en su última capa, órbita u orbitales. Está constituida esencialmente en su fórmula química condensada de la glucosa de C6H12O6, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos.